Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas hoy 24 de noviembre a nuestro encuentro Sin Límites. Como ustedes saben, este es un espacio que se ha creado los martes a las 11 de la mañana con el objetivo de traer a la mesa temas que tienen que ver con salud emocional y con salud mental. Hoy, como es usual, quiero invitarlos a que desde ya participen a través de nuestras redes en FIDECR en Facebook, recordad 93.1 FM y también a través de San José TV. El propósito que perseguimos con nuestro programa es crear un espacio de reflexión, a veces de confrontación, pero fundamentalmente hacer un llamado a la acción. Hay temas que van a implicar conflicto en la vida dependiendo de la posición que yo asuma. Hay procesos que son dolorosos y pueden ser aún más dolorosos dependiendo del cómo yo decida manejarlo. En términos muy generales, no hay nada feo que no podamos administrar de forma más agradable, empática, prudente, cuando nos orientamos a la resolución de aquello que nos ha mantenido en una línea de fricción y de conflicto. ¿Cuál es nuestro tema? Veámoslo. De mis hijos por el divorcio. Este es un tema que de una u otra manera no hay época del año en el que el tema no se vuelva importante y que no se vuelva trascendental. Pero llega un momento también hacia final del año, cuando hemos tenido un divorcio conflictivo, no hemos podido trazar acuerdos, sea financieros, sea de visitas, y de una u otra manera viene Navidad, y entonces mis hijos, no, son nuestros hijos, se desvinculó la pareja, pero la paternidad y la maternidad no está asociada ni por un centímetro al tema del divorcio. En el mundo ideal deberíamos tener la capacidad de poder pensarlo desde esta forma y ya que hemos pasado por un proceso de divorcio, tratar de buscar la mayor cordialidad, haciendo un llamado a la prudencia y no poner a nuestros hijos a elegir. Pero antes de entrar a nuestro tema de fondo y presentarles nuestras invitadas de hoy, los invito a nuestra sección Confía en Vos. Y hoy nuestro tema es Me lastimaron y no sé si pueda volver a amar. Esto te interesa. Hola, yo soy la doctora Ivania Calvo en nuestra sección Confía en Vos. Hoy vamos a estar hablando de ¿te han hecho daño en el amor que has decidido no volver a amar? Bueno, y es que hay que entender que muchas personas han tenido una mala experiencia y no por eso se debe de convertir en una barrera para no volver a querer. Es importante entender que esto es una experiencia de vida que se va a transformar en un gran aprendizaje. ¿Para qué? Para futuras situaciones. Y algo muy importante es que después de una ruptura dolorosa, es importante hacer todo un análisis de cuál fue mi posición, qué hice, qué no hice, y no para juzgarnos ni culparnos, sino para ver qué puedo yo cambiar en otra situación sentimental. También es muy importante trabajar en mí mismo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién soy, a dónde voy, qué es lo que valgo, porque de ahí yo voy a hacer una elección de pareja válida. Entonces, lo único que pasa es que esto se convierte en una experiencia para un aprendizaje. Y como dice el Principito, no se vale odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Los espero en el próximo programa. Experiencias de vida que definitivamente nos marcan y a tono con nuestro tema de hoy, si estás atravesando un proceso de divorcio o separación, recordad que siempre tenemos la oportunidad de volver a rehacer nuestra vida partiendo primero de un principio, el amor propio. Hoy está con nosotros la doctora Ivania Calvo, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Rafa, un placer estar con vos en este nuevo proyecto, un gran compañero también que nos ha tocado pasar juntos muchas cosas y muy agradecida por estar aquí. Muchísimas gracias y también nos acompaña la colega, psicóloga también, Silvia Cruz, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes aquí hoy. Nuestro tema hoy es cómo tratar el duelo de mis hijos por el divorcio y desde ya los invito, estás pasando por esto como mamá, estás pasando con esto como papá, tratemos de enfocarnos hoy en los comentarios en el tema de los hijos, pero si hay algo que está surgiendo en torno a tu separación, Facebook es un espacio importantísimo para que nos hagan llegar tu comentario.
Silvia, entendamos por qué viven un duelo. ¿Qué es? ¿Cuáles son los detonantes? Sé que es muy compleja la pregunta, pero ¿por qué hablamos de duelo de los hijos en un proceso de divorcio? Bueno, Rafa, Ivania y televidentes, el proceso de divorcio es un proceso muy doloroso. Existían ilusiones, existían un concepto de familia que todos nos creamos de una manera diferente. Existen emociones alrededor de este proceso, válidas de todos los miembros de la familia, y todas las viven de manera diferente. Es un duelo porque es una pérdida. Un duelo proviene de la palabra dolor, ¿verdad? La palabra dolor significa que nos va a doler. Siempre nos va a doler una pérdida, ya sea una pérdida de un ser querido, una pérdida de algo o alguien, o una casa, o un trabajo, o un proyecto familiar como lo era el matrimonio, los hijos, la casa, la familia, ¿verdad? El duelo afecta a todos los miembros de una u otra manera. A los hijos también los afecta, ¿verdad? Y como lo decía hace un rato el doctor, en estas épocas es complicado, ¿verdad? Por la Navidad y todo lo que estábamos acostumbrados a hacer en familia, ¿verdad? Y ya no somos una familia como éramos vista antes, pero podemos seguir siendo un sistema funcional, hijos y padres, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué duelo? Porque hay dolor, dolor por una ruptura. Se rompen vínculos, se rompen ideales, se rompe un sistema, ¿verdad? De hecho, bueno, y aprovechando, Silvia es especialista también en temas de cuidados paliativos, es psicóloga clínica, Ivania es psicóloga clínica, educativa y también infantil. Entonces yo hoy no voy a jugar al psicólogo sino al moderador, porque tengo puntualmente un montón de preguntas. Iva, mito o realidad, pensamos que un niño que, mira, él no llora, yo lo veo jugando, lo veo bien. Lo único que yo le he notado es que está chichocillo, pero es por el tata. ¿Cuáles son los síntomas evidentes de un duelo mal integrado en los niños o adolescentes? ¿Y cuáles son los síntomas, digamos, espejo? Es decir, aquello que no asociamos a dolor, pero que podrían indicarnos que estamos frente a un proceso de duelo. Recordemos primero que cuando nos enfrentamos a un divorcio siempre van a haber repercusiones en los niños que están en ese núcleo familiar. Va a depender mucho de la edad en la que se dé y la madurez del chico, ¿verdad? Porque si estamos hablando de niños de 2 años, por ejemplo, que son niños más chiquititos, que no se pueden expresar, hay una alta probabilidad que este chico vaya a mostrar sus emociones mediante el llanto, la angustia, el miedo. Entonces tal vez sean chicos que ya no quieran ir a la casa de la abuela, que sientan miedo cuando hay un cambio de habitación. También recordemos en un adolescente que les cuesta también un poco que hablen más, ¿verdad? Son ya chicos que hablan, pueden también guardar sus emociones porque es una edad en la que los chicos lamentablemente guardan sus sentimientos. Entonces también vamos a verlos muy adecuados, muy a la par de la conducta. Entonces también hay que recordar que cuando se da un divorcio, que siempre hay repercusiones, cada niño lo va a vivir diferente, va a ser también de forma en que si los padres lograron llevar a cabo, digamos que siempre un divorcio es complicado, pero si los papás no toman a los chicos como escudo, no los toman como personas que comunican, no los hacen, no quieren que se alienen uno al otro, ¿verdad? Porque a veces quieren comprar al hijo. Algo que pasa muchísimo es como van a la casa del papá y el papá les dice, ay, es que qué triste esta Navidad, no va a ser como la de antes. ¿Cómo va a manifestarse este chico? A veces llega enojado a casa con mamá y le echa la culpa a mamá de la separación. Entonces, conductas y síntomas pueden haber muchísimos, pero sí tenemos que estar frente al niño dándole apoyo. También la familia que está al lado, los abuelos, los tíos, de no estarle preguntando sobre la situación. Pero podemos tener berrinches, podemos tener que no quieren alimentarse, ¿verdad? Hay un sinfín de síntomas en los que tenemos que estar atentos en los chicos. Siempre que haya un cambio, estemos presentes qué puede estar pasando. Recordarles nuestra transmisión en vivo a través de Radio Fides en Facebook, Fides CR, y hacernos llegar tus preguntas y comentarios.
Vamos a empezar a tocar como aspectos muy puntuales de sí o no, de mito o realidad. Silvia, sí, nosotros nos separamos, cada quien vive por su casa, él se los lleva de sábado a domingo cada 15 días, yo los tengo cada 15 días, y el tercer fin de semana hacemos paseos familiares, y entonces vamos todos al cine, vamos todos a comer. A veces yo permito que el papá de mis hijos se quede aquí, ¿verdad? Para que ellos tengan una migración más suave. ¿Conveniente o inconveniente? Bueno, todo va a depender, Rafa, del tipo de familia que sean, ¿verdad? De la etapa del duelo por separación en la que se encuentren, porque también tiene que ver mucho con la etapa del duelo. Por ejemplo, si estamos atravesando la etapa de ira, no sería lo más recomendable que todos estemos revueltos dentro de una misma casa, ¿verdad? Sin embargo, si estamos atravesando una etapa más de tristeza, que le llamamos depresión, no es una depresión como tal, no es como un trastorno clínico depresivo, sino una tristeza profunda por la separación. Tal vez sí podríamos hacernos acompañar, o en una etapa de aceptación, que es ya al final del proceso, donde debemos reinventarnos, pues también podríamos vivirlo juntos, ¿verdad? Y acompañarnos. Sí. Ivania, ¿y cómo administramos este tema? Mamá, ¿por qué a veces paseamos todos juntos y a veces no? ¿Qué pasa con las expectativas de cuando incluso no solo paseamos juntos, sino que los niños o los adolescentes ven una interacción en esa pareja creyendo que estamos haciendo las cosas bien? O sea, ¿cómo administramos la contradicción y la ambivalencia que esto a veces produce? Bueno, comparto también la parte de Silvia, donde ella dice que va a depender del proceso en cada familia. He tenido casos en los mismos padres, después de una ruptura, tienen una muy buena relación como padres, inclusive me hacen esta consulta: queremos ir a un viaje, pero queremos ir juntos porque hemos querido, ambos queremos ver a nuestros hijos en este viaje. ¿Vos qué crees, verdad? Entonces, cuando estamos en el proceso inicial del duelo o en la parte de separación, no sería tan saludable para los chicos, porque ellos se pueden formar falsas esperanzas de que sus padres estén juntos nuevamente. Entonces sí tiene que ser un proceso donde los chicos ya hayan tratado un poco la parte de duelo, esté más claro la situación, quién vive, cómo vive, cuáles son las estructuras, cuál es la casa de papá, la casa de mamá, y aún así entender que en ese viaje los papás pues tienen que tener una relación muy cordial y no tan afectuosa físicamente, que pueda malinterpretarse por los chicos, porque al final le hacemos daño a los chicos. Entonces, no es que esté mal que hagan un viaje juntos, pero siempre que esté claro la situación, que los padres están separados y van a seguir separados. Silvia, cuando estoy con mi papá, te extraño como mi mamá. Cuando estoy con mi mamá, extraño a mi papá. Y nadie me pregunta a mí cómo me siento. ¿Cómo manejamos esto? Sí, esto es muy común, Rafa. Sobre todo porque en la casa del otro progenitor evitamos hablar del otro, ¿verdad? Aquí no se habla de su papá, o aquí no se habla de su mamá. Esto daña a los hijos, y debemos entender que este es un proceso en el que tenemos que tratar de que los niños salgan lo menos dañados posibles, ¿verdad? Como ya lo dijimos, van a atravesar un duelo, por supuesto, van a tener emociones, son válidas, van a tener dolor, es válido, pero tratar de que no queden secuelas, ¿verdad? O consecuencias muy negativas. En tratar de entender y salirnos del rol de esposo y esposa y ponernos en el rol de padres, porque ya no somos esposo y esposa, somos papá y mamá, ¿verdad? Es parte del duelo que también tiene que vivir la pareja. Si este papá y esta mamá están viviendo un duelo sano, que también están tratando de elaborar, que también están tratando de salir victoriosos de este proceso, van a saber acompañar a sus hijos a salir adelante también. Entender que estoy con mamá, pero me hace falta papá, lo llamamos. Vemos cómo se encuentra, vemos cómo está, tienes el derecho de extrañarlo. ¿Quieres que te vaya a dejar? Es un proceso en el que hay que tener mucha paciencia con ellos, porque a veces a medianoche van a querer salir corriendo para su cuarto, para su casa, su cama, a lo que estaban acostumbrados, ¿verdad? Entonces, acompañarlos con paciencia y entender sus emociones. Ivania, tranquilo. Yo sé que a vos te gusta estar más con tu mamá. Anda, aquí me quedo yo solito. Hay una manipulación y quería también agregar que me pasa, porque esto lo vivo a diario con muchos niños de padres separados, y es este niño
que entonces va a la casa de su mamá y habla mal de su papá. No, mami, es que papi no me baña bien. Qué barbaridad, es que no, eso no. Pero cuando está con su papá, habla mal de su mamá. No, papi, es que vieras, mi mamá pasa regañándome todo el día, tengo que ir a hacer todos los mandados que ella quiere. Y cuando hablamos con el chico lo que quiere es aprobación de su mamá y de su papá. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una mamá que cuando está en presencia de su hijo habla mal de su papá. Es que su papá, un tacaño que no nos da la pensión, ¿verdad? O cuando estamos con el papá, es que su mamá, una histérica que pasa enojada por todo. Entonces este niño está en una posición de que él necesita sentirse aprobado por sus papás, porque él ama a sus papás. Y algo, lo que él más ama está separado. Él se siente como entre la espada y la pared. Entonces él dice, yo le tengo que quedar bien a mi papá. Cuando yo voy a la casa de mi papá, entonces voy a hablarle mal de mi mamá. Cuando voy a estar con mi mamá, para quedarle bien a mi mamá, voy a hablarle mal de mi papá. Y mucho cuidado, y como esas manipulaciones también de que ha pasado, ¿verdad? Es que mi papá está muy triste. Mi papá dice que cómo extraña la casa, cómo extraña estar con nosotros. Entonces enoja con mamá. Mamá, es que usted fue el que no quiere que papá esté aquí en la casa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos en casa, porque al final los que están siendo víctimas son los hijos. Recuerden que ya para ellos fue un dolor muy grande la separación, como para nosotros como padres, estar también siguiendo con este dolor. Y a nivel a futuro, son niños que van a crecer con mucho dolor también. Hablemos del duelo adolescente, Ivania y Silvia. Silvia, sin sonar a reglas ni determinismo, por supuesto, pero es típico que los adolescentes, ya de por sí por etapa, generan un patrón de retraimiento de los adultos, ¿verdad? Pero en medio de un proceso de divorcio, entonces hay otro tipo de preguntas. Mira, ¿y tu papá está saliendo con alguien? ¿Tu mamá está saliendo con alguien? La manifestación más frecuente es como enojo, fastidio, etcétera. Y entonces mi hijo, mi hija adolescente no habla con nosotros. ¿Cómo puedo yo leer que no hablar no responde un poco a la etapa, que podríamos esperar, sino que responde a un proceso de duelo donde tal vez el divorcio o el manejo que estamos haciendo le está generando un peso emocional importantísimo? ¿Y cómo lo identifico y qué debería hacer? El divorcio tiene una carga emocional, como lo decías, Rafa, muy fuerte, sobre todo los miembros de la familia. Cuando hay un adolescente en casa, que ya de por sí ellos tienen sus características, ¿verdad?, de personalidad y están en una etapa de la comunicación, aprendiendo a hablar de otra manera, otro idioma, ¿verdad? Es complicado, para ellos el proceso de duelo se complica, justamente cuando no entendemos que tienen una manera diferente de expresar su dolor, que muchas veces va a haber retraimiento y tenemos que saber leer, ¿verdad? ¿Qué tanto está metido en su cuarto en comparación a antes, ¿verdad? ¿Qué tanto está expresando sus emociones o simplemente es buenos días y buenas noches ya cuando lo vi que se fue a acostar en la noche y no lo vi más durante el día? Si está cambiando sus hábitos, sus rutinas son muy importantes, debemos vigilar las rutinas de todos los niños y sobre todo poner atención especial en los adolescentes. Si está haciendo sus tareas, la parte académica, fijarse si está bajando sus notas, si está alejándose de sus compañeros, el distanciamiento social también. Bueno, ahora en esta época pues eso es complicado porque estamos todos en una época de distanciamiento social. Sin embargo, ellos tienen sus maneras de comunicarse virtualmente. Entonces, ¿qué tanto lo está haciendo o no lo está haciendo, verdad? Estar atentos a estos cambios en la conducta adolescente. Hay una etapa del duelo, Ivania y Rafa, que quisiera resaltar en la parte de la conducta del adolescente y es la negociación. El duelo tiene diferentes etapas, ¿verdad? Estamos en la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No necesariamente pasamos por todas y no necesariamente es en ese orden. Sin embargo, los adolescentes en la etapa de negociación intentan sacar ventaja, ¿verdad? Ellos son muy inteligentes y entonces empezamos a negociar con nuestros padres los límites. Papá sí me dejaba, voy a llamar a papi para que me deje él entonces. Es que usted desde que papi se fue está muy amargada.
y ya no se le puede hablar, ¿verdad? Y entonces intentan empezar a jugar con estos límites. Ahí hay que tener mucho cuidado, mucha comunicación con el padre de mi hijo o la madre de mi hijo para poder llevar juntos los límites de la mano. Independientemente de si estamos o no en la misma casa, ese hijo es de los dos y su educación sigue siendo responsabilidad de ambos progenitores. Sí. Yo tenía un paciente adolescente que decía, este fin de semana se lo voy a cambiar a mi mamá para que me toque con mi papá. ¿Pero por qué? Eso es un conflicto siempre entre sus papás. Ah, es que tengo fiesta. Ah, ¿una negociación? Tengo fiesta y mi mamá no me va a dejar ir, pero mi papá sí. Ah, Entonces sí, claro, los chicos claro, sacan... ellos son muy inteligentes. Sí, la adolescente tiene, en esta parte, papás separados, pues van a tomar ventaja. Hay que Claro tener que sí. un poco Ahora, de cuidado. esto también tiene una onda expansiva y es que a veces asociado al proceso de divorcio es que mi suegra, yo no soporto, a mi excuñada, a mi excuñado. Y el otro ámbito que hoy nosotros queremos resaltar es que se desvincula la pareja, pero ese niño y esa niña, ese adolescente, esa adolescente, tiene un derecho de interrelación con toda su familia, ¿verdad? Sea del eje materno o del eje paterno. Y muchísimas veces nosotros, ¿verdad?, bloqueamos. Diferente es que ya ahorita entramos en ese otro, que a partir del divorcio a veces la familia extendida se aleja. Pero mientras no hay una circunstancia de esta, tenemos que asociarla. Ejemplo, verás que me toca, Ivania, Silvia, este fin de semana mis hijos, pero él no puede, entonces se los quiere dejar a la abuela. ¿Conveniente o inconveniente? Bueno, sucede muchísimo y entonces el niño y la niña por su derecho tiene su familia. Inclusive los niños preguntan cuando se da una separación y ellos están un poco más grandecitos, ¿verdad? Tal vez un chico de 8 o 9 años. Ellos hacen preguntas, se hacen, ¿mi abuela va a seguir siendo mi abuela? Sí, mi amor, tu abuela va a seguir siendo tu abuela. ¿Mi tío va a seguir siendo mi tío? Sí, mi primo, sí, mi amor, todos van a seguir siendo tus tíos. E inclusive voy a hablar de un tío que se separa, digamos, de un tío de político, donde hay una separación, a veces sigue también teniendo un vínculo y un contacto. Pero sí, la queja es, no, es que le toca al papá, y si no va al papá... Pero sí, que qué delicado eso, porque digamos... bueno, yo me divorcio y entonces están los excuñados, pero resulta que tal vez ese cuñado fue un tío significativo, súper participativo en la vida de mis hijos, y qué complicado, ¿verdad? Porque para el niño es un afecto completamente válido. Claro, es un vínculo. Bueno, hacen vínculos con ellos también. Pasa también con padrastros, ¿verdad? Que también se separan y ya tienen un vínculo con su hijastro, por decirlo de una forma, ¿verdad? Para que se entienda. Y entonces, ¿qué pasa con este vínculo también? ¿No? Se dan varios casos y hay que trabajarlos, que realmente es un dolor también y no puede ser que una persona significativa de repente esa desaparezca. Entendemos cuando es un fallecimiento, ¿verdad? Que la persona ya no está, pero cuando está ahí y no hay nada grave, entendemos que hay situaciones de separación porque hay una situación de agresión o hay algo en donde la situación de salud del menor está en peligro, entonces definitivamente pues ahí tiene que haber una separación inmediata y tiene que haber pues un trabajo con el niño. Ahora, Silvia, también tenemos otra realidad que nos consultan en privado. Nunca he hablado mal del papá de mis hijos, él ha sido muy ausente y ellos ya no quieren ir. Él me pide que le ayude para que ellos vayan, yo le he dicho que mi papel llega hasta no hablar mal. Pero son mis hijos los que deciden no ir. Tengo una de 11 y uno de 15. Y a veces no sé cómo manejarlo. Bueno, primero que todo felicitarla por el rol que está cumpliendo en ese papel, ¿verdad? De un rol de madurez y de no hablar mal de su pareja, porque eso es todo un tema, ¿verdad? Y daña mucho a los hijos. Después, por las edades de los chicos, ¿verdad? Ellos ya empiezan a notar conductas y empiezan a sentir que ese vínculo no es tan fuerte con papá, con mamá, ¿verdad? En este caso con el papá. Nosotros no podemos obligarlos o no podemos forzarlos a que tengan un vínculo y una relación con una persona que no se ha esforzado por formar un vínculo sano, ¿verdad? Entonces, entiendo, sí, tiene que tener su comunicación, es su papá, hay que respetarlo, ella lo está haciendo muy bien, pero si el papá es el que no ha hecho un vínculo sano, ella no puede cargar con eso, ¿verdad? A ella le corresponde su rol, el rol de madre,
y a él su propio rol, ¿verdad? Ahora, con los chicos, pues, como te digo, ellos se dan cuenta de todo, ¿verdad? Y empiezan a sentir si no está tan cerca, no me acompaña como yo desearía. Habría que ver, valorar en esos muchachos qué emociones están teniendo por este padre, ¿verdad? De hecho, yo creo que una de nuestras recomendaciones el día de hoy es que típicamente, aunque hoy las cosas han cambiado muchísimo en un proceso de separación y divorcio, los chicos están, o su centro de operaciones es la casa de la mamá. También yo conozco ya decenas de casos donde los chicos están con el papá, pero entonces la otra persona, la que no está, digamos, en el día a día, en el 24/7, debería comprender algunas cosas. El tiempo que se saca para los chicos es para estar en los chicos. Es tiempo para desconectarse de lo electrónico, es tiempo para hablar, es tiempo para pasar tiempo juntos, es tiempo, sí, podemos salir con un centro comercial, no es solo pasear, no es solo comprar, no es crear un espacio de diversión, es crear un espacio de interrelación donde desayunar juntos, el rompecabezas, limpiar juntos la casa, salir a caminar con el perro, este tipo de cosas, porque a veces convertimos las visitas en un centro de distracción y esto genera interacción y actividades, pero a veces genera muy poca conexión emocional. Claro, por ejemplo, un chico me decía, es que cuando yo voy donde mi papá, bueno, esto es un caso, ¿verdad? No siempre los papás son así, y yo paso echado en el sillón con el electrónico. Cuando yo estoy en mi casa, mi mamá pasa encima mía que tengo que hacer la tarea. Entonces yo prefiero estar con mi papá. Entonces, claro, como desde chicos, ¿verdad? 8 o 9 años, los chicos empiezan a ver esas diferencias, y es que es diferente, como dice Rafa, tener a un chico solo un fin de semana, tenerlo toda la semana, ¿verdad? Entonces es complicado y tenemos que tratar de tener lo más equilibrado posible esta situación de niños. Y ahora se da mucho también, últimamente, el tiempo compartido. Entonces hay chicos que pasan 4 días con mamá y 3 días con papá. Entonces ese equilibrio, ¿verdad? Que las mismas reglas, las mismas rutinas en cada casa, porque también los niños se confunden cuando hay diferentes rutinas en cada hogar. Es tratar de mantener lo más adecuado o lo más parecido posible en ambos hogares. Yo sé que es muy difícil, pero lo ideal es que sea lo más parecido. Y con respecto a esto que mencionabas, Rafa, de tal vez darnos cuenta que es nuestra propia ansiedad y nuestra propia angustia con el manejo del duelo y del divorcio, ¿verdad? Que tratamos de rehuirle a las emociones y no entrar en tema, no entrar de lleno, ¿verdad? En sentarnos y hablar. ¿Por qué no sentarnos en el desayuno a conversar? Porque me puede dar miedo lo que me diga. Mejor vámonos al centro comercial, donde hay mucha gente, donde hay más distracción y donde podemos evadir las emociones, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que trabajar con nuestro propio duelo. ¿Qué tan difícil está siendo para mí llevar este tema? ¿Lo estoy manejando bien? ¿Estoy expresando bien mis emociones? ¿Las estoy canalizando de manera correcta? Para de esta manera también poder ayudarle a mi hijo a hacerlo de manera sana. Sí, lo ideal es que los papás tengan un poco de ayuda emocional para que sus hijos también estén bien. Sí, de hecho hay una consulta privada acá muy interesante y no se puede generalizar. A mí me parece humillante que mi ex esposa no me deje entrar a la casa y tenga que dejar a mis chicos en el portón. Tuvimos muchos problemas, hubo muchísimas discusiones y ella ahora no me lo permite. No sé cuál sea tu caso, ¿verdad? Pero cuando tenemos antecedentes de discusión, de tensión y de complicación, a veces, aunque a usted le parezca humillante, podría ser conveniente que tengamos muy bien establecidos los límites. Ahora, los niños y los adolescentes empiezan a entender que del portón no paso y lo normalizan. El que creo que tiene que resolver esto es usted. Y la forma también que lo maneja, ¿verdad? Si él va en el carro manejando y que, no sé, qué barbaridad, yo aquí dejándolos en el portón, lloviendo, en lugar de yo poderlos acompañar hasta la sala, ¿verdad? Entonces ya esto también, aunque él sienta eso y esa su percepción, que está bien, eso es lo que él percibe, estamos dañando a nuestros hijos. Entonces es guardarse eso, trabajarlo con la mamá de los chicos, pero no directamente con ellos, ¿verdad? Entonces es como, uy, no pasa nada, mis amores, aquí yo saco la sombrilla, vayan y métanse en que está lloviendo, vayan y se cambian la ropa rápido porque se mojaron, chao. ¿Verdad? Es la forma también en la que yo manejo la situación. Naturalizarlo. Silvia, sí. Algo una idea que planteaste por ahí que me gustó antes de hacer nuestro corte, que me parece muy interesante resaltar. Las etapas del proceso de duelo
pueden vivirse en diferentes momentos a lo largo de un proceso de divorcio. Porque cuando el chico tiene 5 años comprende el divorcio de una manera y cuando tiene 12 puede ser que lo comprenda de otra manera. Mientras papá y mamá no tuvieron pareja, es un proceso de duelo y eventualmente cuando alguno de los dos incorpora una nueva pareja, hay otro posible proceso de duelo. Entonces, ¿cómo leemos esto en ellos? Bueno, el proceso de duelo es un proceso largo, ¿verdad? Empezando por ahí, no creer como que tal vez en 3 meses ya va a estar resuelto, o porque Google o la teoría dice que son 6 meses, entonces ya en 6 meses esto se tiene que terminar. Como bien lo decías, Rafa, no es así. Puede ser que los chicos de 5 años lo vean de una manera, a los 12 años tengan otro microduelo, ¿verdad? Porque dentro de todo el proceso de duelo se van dando micro pérdidas, ¿verdad? Y micro duelos que tal vez, bueno, perdí mi familia, porque para ellos esto es una pérdida. Es como hace un rato Iva lo decía, que con un proceso de muerte de un progenitor, ¿verdad? Para ellos es una muerte, ¿verdad? Fantasiosa de la idea que tenían de familia, ¿verdad? Entonces, a los 5 años lo manejan de una manera. Luego papá tiene una pareja o mamá tiene otra pareja. Esta es otra pérdida porque ya se perdió mi ilusión por completo de que regresaran. Correcto. Que casi siempre la mantienen y es normal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo debemos ir dándoles este acompañamiento y darnos cuenta que cada etapa del duelo se maneja diferente dependiendo de la identidad del niño, de sus características de personalidad del adolescente, de la madurez, del nivel de madurez que tengan, también de mis propias características? Entonces no es simplemente ir haciendo check en las etapas, ¿verdad? Sino ir leyendo conductas, ir leyendo comportamientos y cómo estamos expresando las emociones en cada una de las etapas. Vamos precisamente a entrar en nuestra sección Signos Mentales con la doctora Stephanie Vilches, porque también hay que entender algo. Tenemos que vivir desde el perdón, porque nos podemos a veces separar porque no hubo opción, pero vivimos con un resentimiento continuo y constante. Hay que vivir desde el perdón para abrirnos al cambio. Veamos nuestra sección Signos Mentales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches, soy psicóloga y los estoy acompañando en esta sección Sin Nudos Mentales. Hoy hablando de cómo aprender a pedir perdón y cómo comprometerse después de pedir perdón. Cuando yo perdono, estoy hablando de un acto de amor, estoy hablando de un acto de libertad. Cuando yo pido perdón, estoy hablando de un acto de responsabilidad. Por eso nos cuesta tanto pedir perdón, porque es asumir mi responsabilidad ante mis equivocaciones. Entonces, lo primero es aceptar que soy un ser humano, tener la capacidad de flexibilizar mis ideas conmigo mismo, ser autocompasivo y compasivo con el otro para poder decirle, lo siento, me equivoqué. Y a partir de ahí generar un compromiso, porque sin compromiso solamente se queda en pedir perdón. Entonces ahora tengo que generar un cambio en mis conductas. Entonces ya saben, asumir la responsabilidad es difícil, pero da muchísima satisfacción. Espero que nos puedan acompañar en los siguientes programas. Ivania, un proceso, como hemos dicho, doloroso, pero cuando yo proyecto perdón hacia mi expareja y proyecto cordialidad y proyecto serenidad e incluso, ¿verdad? Pues hasta cosas como esta, bueno, ¿cómo siguió tu papá? Ya está mejor de la panza, bueno, qué dicha, ¿verdad? Incluso cosas como esta, mira, por poner un ejemplo, decirle a tu papá que le vamos a mandar una sopita de pollo ahora que está tan resfriado, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿qué efecto tienen en los niños, las niñas, los y las adolescentes? Bueno, justamente va a tener un efecto muy positivo, ¿verdad? Porque los papás están siendo cordiales, los niños están viendo esto y lo que vamos a tener es, bueno, chicos que no tengan una alienación de uno hacia el otro, ¿verdad? Sino están aprendiendo a resolver conflictos y ellos no se van a sentir que necesitan estar siendo aprobados por mamá o por papá. O incluso decir, a veces yo llego a casa y mejor no digo nada de papá, y viceversa, ¿verdad? O estas mamás o papás que también los cuestionan a los chicos.
ha pasado, por ejemplo, hay mamás que me dicen, yo no le voy a comprar un regalo de cumpleaños, aunque Miguelito ande diciendo que le quiero comprar algo. Y yo, ¿y por qué? Es tu hijo el que quiere comprarle un regalo al papá. Sí, y Silvia e Ivania, esto es un puntazo porque viene el Día del Padre, un niño, una niña, de pronto, ¿verdad? ¿De dónde saca la plata? Mami, yo le quiero regalar a mi papá, papá, yo le quiero regalar a mi mamá. Y entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿O cómo deberíamos manejarlo? La palabra deberíamos, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de manejarlo? Con madurez, entendiendo que este niño necesita seguir en el vínculo con su mamá y su papá, y que tal vez yo estoy muy enojada o muy enojado, tengo que trabajar mi enojo, pero no con mi hijo. Él no es el depósito de mi enojo, él es mi hijo y necesita seguir teniendo este vínculo lo más sano posible. Entonces, aunque yo no quiera y esté muy enojada, pues voy con mi hijo y trato de comprar el obsequio que mi niño quiere, ¿verdad? Y entregárselo para que se lo entregue a su papá. Y si yo no soy capaz porque estoy muy enojada, pues entonces por lo menos decirle, bueno, vamos a ir con abuelita. Abuelita te va a acompañar a comprar el regalo, ¿verdad? O tía te va a llevar a comprar el regalo. Pero que el niño vea que hay intención. Porque ¿por qué castigarlo a él si el niño no tiene la culpa? Este es algo muy importante también, Ivania y Rafa, que es la culpa, es una de las etapas del duelo. Siempre en el duelo hay culpa, y los niños suelen sentirse culpables porque sus papás se separaron. Esto es algo que hay que trabajar, hacerle ver siempre y repetírselo reiteradas veces. No tener la culpa, no fue tu culpa, fue porque papá y mamá no se entendieron bien, ¿verdad? Al no comprar el regalito de Navidad, ahora que vienen las fechas, puede surgir la culpa. Podría ser que se sienta culpable este niño. Sí, y entender, porque hay mamás, bueno, a mí me ha pasado también, ¿verdad? Entonces, no, es mi dinero, con costos me da la pensión y yo voy a tener que gastar de mi dinero, porque esto ocurre, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, al final, es que lo que tenemos que ver es que el regalo es para tu hijo, estás sanando emocionalmente a tu hijo, y no es dándole un regalo a tu pareja, le estás dando un regalo a tu hijo, le estás enseñando a tu hijo a perdonar. Hay una consulta privada, no sé cuán frecuente puede ser, pero me parece muy interesante la consulta. Me casé por segunda oportunidad y la hija de mi esposo tiene el cuarto lleno de fotos de ellos tres cuando estaban juntos. Yo los respeto, pero a mí me mortifica ver esas fotos, particularmente una donde están muy cariñosos. Bueno, ahí uno tiene que ser consciente de dónde se mete, ¿verdad? Una familia mixta es una familia mixta, esa es la vida de la niña, toca respetarla, creo yo. Exacto, exacto. Es diferente cuando uno como papá, ¿verdad? Porque también tuve un caso, ¿verdad? Que el ex esposo llevó los hijos a la casa y la redecoró y sacó todas las fotos del matrimonio. ¿Verdad? Entonces, ahí uno dice, bueno, es que eso no está como, está afectando a sus hijos, pero en este caso es diferente, tenemos que respetar, y es una niña con su duelo, ¿verdad? De su familia. Sí, y es que creo que, y yo, de ahí la importancia de estos espacios, creo yo, no lo hagamos más complicado, Silvia, no lo hagamos más complicado. Yo pienso que al final uno se separa para crecer, se separa para replantear la vida, no para vivir con sangre en el ojo o esperando el momento para meter el dedo en la llaga. No lo hagamos más complicado. Yo creo que también tenemos que enfocarnos en que este proceso de dolor me significa también una oportunidad, como Rafa lo decía, de crecimiento, de fortalecerme, pero para eso yo necesito elaborar mi duelo, necesito trabajar sobre mi duelo. Si yo me pongo a ver por qué me enojo, qué me alimenta más mi ira, qué me alimenta más mi rencor, en dónde estará, con quién andará, será que ya tiene otra pareja, no estoy entonces dedicando el tiempo a mi crecimiento personal, no estoy dedicando mi energía a mí, sino que se la sigo depositando a la otra persona. Y si me separé, si esto ya terminó, independientemente de si yo estuve de acuerdo o no en este proceso, debo aceptarlo, que es una de las etapas precisamente del duelo a la que tenemos que llegar. La aceptación para poder reinventar nuestra vida, hacer una vida nueva. Y que los chicos pues nos vean con esta aceptación, para que ellos no vean esta ira. Este tema tiene múltiples aristas y empieza a ganarnos el tiempo. Y bueno, en la incorporación de una nueva pareja, pues, donde él o ella dicen,
es que salen con la nueva pareja, ahora mi hijo, mi hija está hablando de que la novia o el novio de mi papá es una muy buena persona, además le compré unos zapatos, ¿verdad? Y a mí esto me pulveriza un poquito el hígado. Bueno, voy a conectar aquí un poco lo que estaba hablando Silvia, y es que la parte de la aceptación, cuando yo acepto la parte de que me divorcié, me separé, es que mi expareja va a poder tener una nueva pareja, ¿verdad? Y que la va a poder involucrar también con sus hijos. ¿Cómo lo ven los hijos? Los hijos lo ven como un nuevo duelo en donde ya mi sueño de volver a ver a mis papás juntos no va a estar, ¿verdad? Otra vez es como, ahora mi mamá tiene un novio. Entonces hay que trabajarlo con los chicos de una forma despacio. ¿Qué quiere decir? Que la mamá tiene que ir incorporando, cuando ya sea una pareja estable, los va a ir incorporando lentamente a sus hijos, ¿verdad? Y al mismo tiempo no le puede dejar de dedicar el tiempo que le dedicaba a sus hijos. Ejemplo, mi papá tiene una nueva pareja, mi papá solo me ve los sábados, pero ahora todos los sábados viene con la nueva pareja. Ya perdimos el vínculo de solo nosotros dos, y los hijos entonces se sienten amenazados por esta nueva pareja. Entonces, no pasa nada. Si hay una nueva pareja, a los chicos, al igual que se les preparó para el divorcio, se les explicó, se les va a explicar también la nueva integrante de esta pareja. Silvia, estamos en los últimos 2 minutos del programa. Tu mensaje final. ¿Cuáles son los tips esenciales cuando me doy cuenta que mi hijo tiene un proceso de duelo activo con una tristeza profunda? Bueno, observar mucho la conducta, expresión emocional es muy importante, educación emocional, acompañarnos en el proceso, elaborar el proceso de duelo, no solamente el niño, porque a veces nos llevan los niños, pero también esos padres tienen que elaborar su propio proceso, aceptar que necesitan ayuda, que necesitan acompañamiento en este momento tan difícil de sus vidas. Ivania, si tuviéramos que observar señales de alerta más allá de los berrinches y los cambios de conducta, ¿cuáles son los síntomas de un duelo bien elaborado? De donde ellos todavía, ¿ya lo elaboraron, que no lo han elaborado? No, ya elaborado. Bueno, son chicos que realmente ya llegan, porque recordemos que un duelo elaborado es cuando ya llegan a la aceptación. Entonces vemos chicos nuevamente en sus nuevos roles de casas y de estructuras, en donde están probablemente igual que antes de la separación. Ivania, profundamente agradecido con vos. No, encantada por la invitación. Silvia, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes, los disfruté muchísimo. Y a todos ustedes que nos miran en casa, pues bueno, hemos tenido un tema que yo creo que ya me di vuelta, yo creo que hemos tenido un tema que deja una serie de elementos. Nosotros seguiremos trabajando en Sin Límites para crear un espacio de formación, un espacio de discusión, un espacio para crear criterio. No dictamos cátedra, sino que tratamos de generar algunas herramientas para tu análisis. Nos vemos la próxima semana. Recuerden entrar al video, compartirlo, comentarlo. Pero antes de irnos, recuerden nuestra cita todos los martes, 11 de la mañana, aquí en el 93.1 FM de Radio Fides y a través de San José TV. Y nos vamos con nuestra sección Vuela Alto. Polet Barrantes nos invita a pensar en vulnerabilidad o carácter, valentía y fortaleza ante los golpes y las crisis en la vida. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Hola, soy Polet Barrantes Villafranca y hoy en Vuela Alto hablaremos sobre vulnerabilidad versus valentía. Y es que desde pequeños se nos enseña que tener coraje está bien, pero que ser débiles o frágiles está mal. La verdad es que vulnerabilidad va de la mano de la valentía. No todos nos atrevemos a ser nosotros mismos frente a los demás, pero cuando lo hacemos, ese es el acto de valentía más grande. Entonces hoy te invito a que seas vulnerable. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, contá esa historia que tanto te da miedo, que te da miedo compartir. Las historias que más nos da miedo compartir con los demás son las historias que más valen la pena, las historias que están listas para hacernos más fuertes y para inspirar a otros. Nos vemos en el próximo programa y vuela muy alto.
sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.